Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 110. El grano de mostaza. Es cierto que equiparé el reino de los cielos con un grano de mostaza, siguiendo con mi costumbre de hablar mediante parábolas, para ser entendido por muchos más. Continuamente les ponía ejemplos para que pudieran comprender un poco más los misterios de la vida. Como ya os he dicho, eran personas en su mayoría de mentes muy sencillas y dedicadas a sobrevivir, a trabajar y a cuidar a sus familias. Eran casi todos agricultores o ganaderos o pescadores, y por eso muchos de mis ejemplos fueron relacionados con el crecimiento y la plantación de árboles o trigo, porque era lo que conocían y lo que podrían entender y comparar con otras ideas sobrenaturales y celestiales. Como ya os he dicho, este método llegaba a las mentes y corazones con mucha más facilidad, y el inconsciente podía trabajar luego con la explicación recibida. La palabra, expresada y repetida y enviada a las ondas del éter, cuantas veces fuera necesario, para que se materializara después la comprensión en ellos. Y la repetía en diferentes lugares, según lo demandase la capacidad de comprensión de mi auditorio de aquel día. Una de las más sencillas fue en efecto la del grano de mostaza. Les dije que imaginaran a un hombre plantando un pequeño grano de mostaza, ese grano imperceptible que en su ser lleva ya toda la grandeza de lo que va a ser en un futuro. En sus células diminutas ya lleva toda la información de su tamaño, y solamente con atenderla, con cuidarla, con esperar, se llega a convertir en un árbol grande, frondoso y muy fuerte. Y esa es la ley que siguen todos los seres universales, tanto sean vegetales, animales e incluso los hombres, en los que respecta su vida en el plano físico y también y fundamentalmente en lo que se refiere a su vida espiritual, al desarrollo del espíritu que Dios ha puesto en cada uno de ellos, su germinación, su tiempo de crecimiento y sus frutos. Algo parecido también a una mujer que puso fermento en la harina para que pudiera ser convertida en pan después de un tiempo de espera, porque todo en el universo, todo en el reino del Padre, tiene ese proceso de fermentación, de crecimiento y de plenitud. Cada ser humano lleva ese camino, que puede ser seguido con mayor o menor constancia y exactitud, con descensos, con avances, con descansos, pero siempre en crecimiento hacia la luz, hacia su perfección, con trabajo y con tiempo, y con el deseo del alma de crecer, todo se alcanza. Este desarrollo y crecimiento de la semilla divina plantada en cada ser humano no termina cuando el hombre finaliza su experiencia en una vida, sino que continúa en él, en su espíritu, para que, si esa es su decisión, regrese al planeta de evolución para continuar con este crecimiento, durante todo el tiempo que necesite hasta alcanzar ese tamaño de árbol grande y pleno de vida. Sobre mí había anunciado el profeta algo que llevé a cabo durante toda mi vida pública de trabajo y enseñanza. Abriré en parábolas mi boca, desvelaré las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Como ya os he dicho, después de hablar debía explicar el significado de lo que había contado, porque a pesar de la sencillez de los relatos, había que explicar el funcionamiento de las leyes de Dios. Y volviendo a la aclaración que os hice de la parábola de la cizaña, fue esta dicha a vosotros, mis amigos cercanos. El sembrador soy yo, el campo es el mundo, la buena semilla, la que anida en los hijos de Dios, la mala, la que vive en los hijos del adversario. Quien siembra en el mundo también su semilla, la siega, es la consumación de los tiempos. Los segadores, los ángeles. Yo enviaré a mis ángeles a apartar a los unos de los otros. Unos vivirán en la luz,
Otros seguirán en la oscuridad y en sus cegueras, tristezas y guerras. Los justos continuarán recorriendo su camino de evolución de una manera totalmente diferente a la que os estáis haciendo ahora. Mucho más feliz, más fácil, más justa y equilibrada, en un mundo distinto y nuevo, conmigo, en la felicidad y en la perfección de la luz, con el Padre. Los otros continuarán en sus mundos de problemas, de llanto, de dificultades, porque no quisieron ver la luz cuando ésta les había sido presentada. Y no me estaba refiriendo exclusivamente a aquellos tiempos, sino al tiempo global que la humanidad tiene que recorrer hasta llegar a este final y principio de una nueva era. El pueblo sí había comprendido en parte mi mensaje, dentro de su capacidad, y con esto ya era suficiente, porque sucedió lo mismo que con el grano de mostaza pequeñito, que se regó, se cuidó y creció a lo largo de los siglos. Os expliqué también para vuestra mayor comprensión lo que era el reino de los cielos, es decir, los planos de energía superiores al plano físico de la energía de la Tierra, planos que, como ya sabéis, van aumentando de frecuencia hasta llegar al más sutil, al más elevado, lugar del que parte la vida, la unidad y el más perfecto conocimiento, la luz suprema. Os seguí explicando mediante parábolas esta verdad, porque de otro modo no hubiera sido posible que lo comprendieseis. Vosotros sí, porque estabais preparados, pero mis pobres pequeños, almas cegadas, almas encarceladas por el adversario para impedir su avance, no podían salir tan fácilmente de sus estados de prisión, oscuridad y desconocimiento, y a través de estos relatos sí se podía arrojar un poco de comprensión en sus corazones. Cada cual lo podía entender a su manera y según su capacidad de comprensión, pero sí les mostré la existencia de otros modos de vivir, de entender al Padre y de saber que existían otras posibilidades y una manera de salir de su parálisis espiritual, que era a través del conocimiento. Otra de estas parábolas fue la de la perla preciosa, que al ser encontrada por un mercader y al tener en sus manos la perfección de lo que buscaba y ser consciente de ello, abandona sus viejas ideas, sus viejas actitudes y se apropia de su joya, de su conocimiento, de su luz para vivir en la abundancia, la paz y la riqueza en todos los sentidos. Os expliqué que todo el que puede comprender las leyes universales y la verdad de Dios y seguirlas, consigue sacar de sí mismo un tesoro muy antiguo, inculcado en su alma desde largas eternidades. Con todo mi amor, Yeshua.